Buenas noches, le habla el diácono Santiago Josado de la Iglesia San Agustín en Florida. Esta noche vamos a dar comienzo otra vez a las clases de el Evangelio de San Marcos. Habíamos tenido un pequeño receso durante las Navidades. Así que, pero antes de empezar con la clase, pues vamos entonces, como siempre, vamos a empezar con la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Ok, vamos entonces ahora a dar comienzo con la clase. Y ok, vamos entonces a proseguir con el Evangelio de San Marcos. Estamos en la sección de Marcos de Galilea a Jerusalén. Y dentro de esta sección estamos en el establecimiento de los 12. Si se acuerdan el diagrama de la estructura de Marcos, por la cual nos estamos dejando llevar, estamos en la sección, en la primer tercio, ¿verdad? Que es en Galilea. Y en esto estamos en la sección aquí que vemos del establecimiento de los 12, que es el capítulo 3 al 6, ¿verdad? Donde Jesús hace el llamado y el envío de los 12. Ya con eso nos podemos ubicar donde lo habíamos dejado anteriormente. Pues esta sección empieza con en el capítulo 4, el cual vamos a leer en los versículos 35 al 41, ¿verdad? Y dice así, dice, aquel día, llegada la tarde, les dice, crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba. Y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen, Maestro, ¿cómo te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Fíjense, una vez que Jesús concluyó su enseñanza con la parábola del sembrador, que fue donde acabamos en la última clase, Jesús invitó a sus discípulos a cruzar el lago hacia la otra orilla, o sea, desde la orilla del oeste hacia la del este, ¿verdad? Para Jesús y sus discípulos, la orilla este del lago de Galilea es la otra orilla, pero no solamente hablando geográficamente, ¿verdad? Sino también en un sentido ético. La orilla de este del lago de Galilea, del mar de Galilea,
era donde se encontraban las ciudades griegas llamadas Decápolis. Como ven aquí el mapa de Israel, aquí está el mar o lago de Galilea, ¿verdad? Este es el río Jordán, aquí está el mar Muerto, ¿verdad? Y entonces ellos cruzaron de la orilla oeste a la este. La Decápolis, como dice, tenían 10 ciudades, que es del griego deca, que es 10, y polis, que es ciudad, ¿verdad? Y estas ciudades son las que se encuentran aquí en negro. Filadelfia, Gerasa, Pela, Gadara, Rafana, Dion, Canatá, Hippo y hasta Damasco, ¿verdad? Eso es la región de las 10 ciudades. Ahora, a pesar de que en estas ciudades también vivían comunidades judías, Marco describe esta región como gentil, porque la gran mayor parte de las personas que vivían eran gentiles, ¿verdad? Ni Jesús ni Marco explican la razón por la que visitan a esta región, ¿verdad? Está sobreentendido que Jesús está ampliando su área de evangelización. Y esta expansión llegará a su clímax en el capítulo 7 de este evangelio. Aquí vemos una vista de las ruinas de una de las ciudades, la de Gerasa, ¿verdad? Donde, como ven, la estructura y la arquitectura de esta ciudad eran romanas, ¿verdad? Ya hemos visto a gentiles de otras regiones que están respondiendo al mensaje de Jesús, ¿verdad? Pero ninguno de ellos era de la costa este del mar de Galilea. O sea que esto era una región nueva donde Jesús estaba empezando a evangelizar. Por lo tanto, Marcos expresa la naturaleza problemática de esta expansión evangelizadora al reutilizar ciertas palabras e imágenes del evento inicial del ministerio de Jesús en Galilea. ¿Verdad? O sea que no fue fácil evangelizar en esta región. Y como Marcos nos lo está explicando, es poniendo un paralelo entre el ministerio inicial de Jesús en Galilea y esto que vamos a ver que va a ocurrir en esta sección. Por ejemplo, él pone el exorcismo de un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm el sábado. Como se acuerdan que Jesús estaba predicando y vino un hombre que estaba poseído por un demonio, ¿verdad? Y él lo exorcizó y le sacó el demonio que lo tenía en su poder. Veamos la historia que acabamos de leer. Fíjense, Cristo lleva a los discípulos a cruzar a la otra orilla, ¿verdad? A una área que no ha sido evangelizada. Y en el camino hay una tormenta. Y los discípulos, obviamente asustados, lo despiertan, ¿verdad? Y le preguntan, ¿no te importa que perezcamos? Como dice, nos estamos hundiendo y tú estás dormido como si nada estuviera pasando, ¿verdad? Y entonces ahí Jesús calma la tormenta y después entonces los regaña, ¿verdad? Y le dice a ellos, ¿por qué se asustan? Todavía no tienen fe, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver el paralelo que se encuentra entre el primer capítulo y el cuarto capítulo. En el primer capítulo, donde vamos a ver las palabras que Jesús dice durante su encuentro con ese endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, ¿verdad? Fíjense que cuando el endemoniado llega, ¿verdad? Y Jesús va a sacar al demonio que lo tenía, el demonio dice, yo sé quién tú eres, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué Jesús le dice? Cállate y sal de él. Fíjense que ese es básicamente el mismo verbo que utiliza aquí cuando se refiere a la tormenta, ¿verdad? Calla, enmudece, ¿verdad?
es exactamente el mismo verbo en una que en otra. Luego, cuando eh, él manda a callar la tormenta, vemos el paralelo en el primer capítulo, cuando los que están en la sinagoga se asombran y se preguntan, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con potestad, ¿verdad? Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen, ¿verdad? Fue lo que la gente se dio cuenta y lo que la gente admirada, pues, comentó sobre este acto de Jesucristo, ¿verdad? Cuando él hizo el exorcismo en este señor en la sinagoga. Y básicamente, él utiliza las mismas palabras cuando está acallando el mar, ¿verdad? Dice, sus discípulos, después que él manda a callar la tormenta, ¿qué es lo que dicen? ¿Quién es este? ¿Verdad? Que hasta el viento y el mar le obedecen, ¿verdad? Tenemos que ver un detalle importante, es que para los judíos de aquella época, el mar era el lugar donde habitaban los espíritus impuros. Por eso le tenían el miedo al mar, ¿verdad? El lago de Galilea, se le dice mar de Galilea, pero es verdaderamente un lago. Por eso vemos que en la historia, los israelitas, aunque vivían en la costa del mar Mediterráneo, nunca desarrollaron habilidades marítimas, ¿verdad? No como los fenicios, como los griegos, ¿verdad? Que eran, son recordados como unos personas que se arriesgaron en el mar, que exploraron el mar, que eran buenos pescadores, ¿verdad? Eso, los israelitas eran un pueblo que no salió al mar, ¿verdad? Mediterráneo. Y era, una de las razones era por esto, porque ellos veían al mar como el sitio donde los espíritus malignos habitaban, ¿verdad? Por lo tanto, en esto, el paralelo no solamente de las palabras, sino también en el exorcismo del espíritu impuro y el que calla la tormenta en el mar, donde usualmente era visto con miedo eh, por, por creer que ahí es que habitaban los espíritus malignos, ¿verdad? Y entonces este paralelo lo que nos está dejando ver es que las dificultades que va a tener Jesús no solamente en la costa oeste, ¿verdad? Sino también en esta costa este que vamos a ver ahora. ¿Qué aprendemos de la reprimenda que Jesús le da a sus discípulos después de salvarlos de la tormenta? ¿Verdad? Fíjense cómo me fascina este cuadro donde el pintor pone a Jesús en la prueba, ¿verdad? Y fíjense cómo ya casi se está hundiendo el barco, ¿verdad? Le da a uno una visión más clara de lo que estaban pasando los discípulos y por qué estaban tan asustados, ¿verdad? Fíjense, casi todas las homilías que nosotros oímos en la misa, por lo menos que yo he oído, interpretan este pasaje con la perspectiva de que Jesús está identificando a los apóstoles una falta de fe en él. O sea, que los apóstoles no tienen fe en Jesús, ¿verdad? Pero uno tiene que ver que en una situación de peligro extremo, como estaban ellos, como vemos en esta pintura, generalmente uno busca la ayuda de Dios, ¿verdad? Uno le pide a Dios, todos nosotros en un momento de dificultad, le rogamos a Dios que nos salve, ¿verdad? O que salve a alguien querido, ¿verdad? Sea una enfermedad, sea un accidente, lo que sea. Por lo tanto, era natural que ellos despertaran a Jesús para que los salvara. Es una reacción que cada uno de nosotros hubiese tenido y la acción hubiese sido la misma, ¿verdad? Sabiendo que es el Hijo de Dios, sabiendo que tiene el poder, pues obviamente lo vamos a despertar y ayúdanos, ¿verdad? Que es lo que hacemos a diario. Ahora, lo más probable es que Jesús veía a los apóstoles como sus asociados, como sus compañeros, ¿verdad? Y como tales,
tenían el poder de hacer lo que Jesús hiciera. Para eso lo había tenido de discípulo, para eso lo estaba instruyendo, para eso lo estaba catequizando, ¿verdad? Como vemos en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15, donde Jesús les dice claramente a ellos, les dice, y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con potestad, o sea, con poder de expulsar demonios, ¿verdad? O sea, que ellos tenían el poder de expulsar demonios, ¿verdad? Como vimos anteriormente, la tormenta, el mar, se iguala al lugar donde los demonios habitan, ¿verdad? Jesús, por lo tanto, esperaba que ellos ejercieran ese poder. En otras palabras, no era que los apóstoles no tuvieran fe en Jesús, ¿no? Porque tenían fe, lo despertaron, ¿verdad? Sino que es que ellos no tenían fe en ellos mismos. Ellos fallaron al no darse cuenta de que tenían el poder de calmar la tormenta por ellos mismos. Ahí es que fue su falla. Y ahí es que es nuestra falla, ¿verdad? Porque nosotros, como discípulos de Jesús, si verdaderamente tenemos fe, no solamente vamos a tener fe en Él, vamos a tener fe en nosotros mismos y tenemos la potestad de evangelizar, de llevar la palabra, de hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero esa falta de fe que tenemos en nosotros mismos, así como los apóstoles también no ejercieron la potestad que ya Jesús le había dado. O sea que tenemos que ver ese paralelo que hay entre los apóstoles y nosotros en ese sentido, ¿verdad? Fíjense, y me gusta esto aquí porque escogí esta pintura porque fíjense, si se fijan en la pintura, lo que hay, mire, un señor con un sombrero de béisbol, obviamente que no era de esa época. Hay mujeres, ¿verdad? Aquí hay otro señor, obviamente con una camisa moderna, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? Personas de diferentes razas, de diferentes eh, eh, lugares, ¿verdad? O sea que ellos en esta pintura está dándonos a entender que los que estaban en la barca no solamente son los apóstoles, sino somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así, pues todos fallamos, pero tenemos que tener confianza no solamente en Jesús, sino también en nosotros mismos, que Él nos ha dado la potestad de llevar su palabra, ¿verdad? O sea que algo muy importante en este pasaje que muchas veces no podemos entenderlo, ¿verdad? No lo comprendemos, pero algo que yo creo que, como dice, vira la tortilla, no solamente es que ellos no tuvieran fe en Jesús, sino que no tenían fe en ellos mismos. Y con eso, ¿verdad? Pues concluimos el capítulo 4, ¿verdad? Ahora, el capítulo 5 es un nuevo comienzo, ¿verdad? Porque vamos a leer el capítulo 5, los primeros 20 versículos. Para tener una idea, para entonces cuando empecemos la discusión, lo tengamos bien en mente. Dice, y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días
por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por allí junto al monte una gran manada de cerdos paciendo, y le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos. Y la manada, alrededor de 2000, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Y acudieron a ver qué había pasado. Llegaron junto a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y les entró miedo. Los que lo habían presenciado le explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. En cuanto él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió y le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra de Dios. Fíjense, en cuanto Jesús llegó al territorio de los gentiles, tuvo un encuentro con un hombre poseído por un espíritu impuro y un subsiguiente combate que tiene mucho paralelismo con el primer exorcismo que realizó en el territorio judío. Gerasa estaba en la Decápolis, ¿verdad? Como había hablado, una región de paganos y de origen griego y sirio. Prueba de ello es la presencia de una manada de cerdos cuya crianza y comida estaba prohibida a los judíos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Levítico, en el libro del Levítico, en el capítulo 11, que eso era algo que estaba prohibido, ¿verdad? Fíjense el paralelismo que hay entre el primer capítulo de Marcos y el quinto. Fíjense que dice: apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, y entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. En el primer exorcismo, ¿qué dice? Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Luego sigue diciendo en el pasaje que acabamos de leer: y el hombre gritó con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Casi exactamente lo que le dijo el espíritu maligno en la sinagoga, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirme? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Básicamente las mismas palabras. Y Jesús les dijo a él, es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de ese hombre, de este hombre. Y casi lo mismo en el primer capítulo: cállate y sal de él. Y entonces la reacción en ambos sitios fue, en Marcos 5, fue que los porqueros, o sea, los que cuidaban de los cerdos, huyeron y lo contaron por la ciudad y por la aldea. En Cafarnaúm, su fama se extendió por todas partes y toda la región de Galilea. O sea que en ambos episodios su fama se extendió, ¿verdad? Uno de una manera
más positiva y otro de una manera un poco más negativa, como vamos a ver, ¿verdad? Fíjense, con estos paralelismos está claro que Marcos está estableciendo una nueva fase de operaciones para la implementación del reino de Dios en la tierra, un nuevo comienzo. Sin embargo, inmediatamente al comenzar la misión, esta cambia de rumbo. Y es así como lo veremos en las próximas diapositivas. Fíjense, enseguida de que Jesús desembarcó, se envolvió en otro combate con demonios, así como había pasado en Cafarnaúm, ¿verdad? Este es tal vez el exorcismo más dramático que encontramos en este evangelio. Veamos ahora las consecuencias de este exorcismo. Las reacciones hacia las obras de Jesús son un contraste marcado con las del exorcismo de Galilea. Fíjense, vamos a mantener en mente este diagrama, ¿verdad? Donde los gerasanos le pidieron que se fuera. Y el exdemoniado, o sea, el que había hecho el exorcismo, quería quedarse con Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dice, vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Fíjense, Marcos no explica por qué los gerasanos quieren que Jesús se vaya en este pasaje. Ahora, podría haber sido la razón, en parte, de la pérdida económica de 2.000 cerdos. 2.000 cerdos en aquel entonces y hoy en día son bastante dinero, ¿verdad? Y el Jesús dejar que los demonios se metieran a los cerdos, y los cerdos se ahogaron, ¿verdad? Y eso fue algo que verdaderamente pues, fue un golpe económico para esas personas en ese área, ¿verdad? Pero hay algo más profundo, ¿verdad? Ya que la reacción de los gerasenos es un reflejo de la de los espíritus impuros. ¿Y qué queremos decir con esto? Fíjense, así como los demonios le imploran a Jesús que no los envíe fuera de la región, los gerasenos le imploran que se vaya del área. Los gerasenos trataron al endemoniado y a Jesús de la misma manera. ¿Cómo fue esto? Para ellos, un poder sobrenatural que no se puede controlar, es mejor mantenerlo alejado. Como dice al principio, nadie podía controlar a este hombre. Rompía las cadenas y los grilletes, ¿verdad? Por lo tanto, lo dejaron fuera de la comunidad en los cementerios. Y a Jesús, como obviamente no pueden controlarlo, el hecho de lo que pasó con los cerdos, ¿verdad? Pues entonces era mejor que se alejara, porque era algo que estaba fuera del control de ellos. Y fíjense en el detalle interesante de que los cerdos, ¿qué hacen? Se van hacia el lago y se ahogan. Como quien dice, van de vuelta a su hogar, que es el mar, las aguas profundas, ¿verdad? Ahí sigue ese tema del mar ser el hogar de criaturas malignas, ¿verdad? Ahora, el pedido, ¿verdad?, del exdemoniado va más allá que el de acompañar a Jesús. Marcos utiliza las mismas palabras que en el capítulo 3:14 que leímos anteriormente, donde Jesús constituyó a los 12 para que estuvieran con él. El gerasano quería participar del poder de Dios que él había experimentado en sí mismo. En otras palabras, el ex endemoniado quería convertirse en el apóstol número 13. ¿Verdad? Y no hay que culparlo, porque él había experimentado en su propia carne el poder de Dios, de cómo lo había liberado de la posesión demónica, no de uno, sino de una legión de demonios, ¿verdad?
Por lo tanto, él no solamente quería quedarse con él, sino que quería ser parte de los 12. Y Jesús no se lo permite. Y le dice, vete a tu casa donde los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Esta es la única vez que Jesús le dice a una persona favorecida por un milagro que se vaya y cuente lo sucedido. Como hemos visto en los demás milagros y en los que vamos a ver sus siguientes, él lo que dice es lo contrario, no se lo diga a nadie. Pero este es el único donde él le da, como quien dice, la misión de que le vaya a evangelizar. Por lo tanto, este hombre se convierte en el mensajero que prepara el camino del evangelio en esta región, donde en ese momento Jesús no era bienvenido, ¿verdad? Porque las mismas personas le habían pedido que se fuera, ¿verdad? Sin embargo, Jesús solamente se va temporalmente porque él regresa a esta región en el capítulo 7, ¿verdad? Pero ya entonces esta persona ya estaba evangelizando esta región y preparando el camino para que Jesús volviera, como vamos en el capítulo 7. Como vemos, toda persona que tiene un encuentro con Dios, inmediatamente Dios le da una misión. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés, lo vemos en los profetas, o sea, en Samuel, como vimos hace la semana pasada, el domingo pasado, la primera lectura, el llamado de Dios a Samuel, ¿verdad? Siempre que Dios nos llama, nos da una misión. O sea, una cosa va junta con la otra. Este episodio se encuentra en el centro del relato, ¿verdad? Y narra cómo Jesús enseñó a sus discípulos a través de sus propias acciones y cómo el reino de Dios se difundirá oralmente, de boca en boca. O sea, este se encuentra en el centro de esta sección que estamos viendo, donde Jesús está escogiendo y enviando a sus discípulos, ¿verdad? La misión de Jesús no se limita solo a los hijos de Israel, sino que se extiende a toda la tierra, ¿verdad? Por eso, en las últimas palabras de Cristo, se devela el sentido de todo el acontecimiento. Aquel hombre curado debe anunciar en esa región que la misericordia del Señor también le alcanza a los que habitan allí. O sea, fue como dice la punta de lanza para esa región, ¿verdad? Que lo vemos en los versículos 19 y 20 que acabamos de leer. Fíjense, San José María Escrivá en su libro Surco nos dice que quienes han encontrado a Cristo no pueden cejarse en su ambiente. Triste cosa sería ese empequeñecimiento. Han de abrirse en abanico para llegar a todas las almas. Cada uno ha de crear y de ensanchar un círculo de amigos sobre el que influya con su prestigio profesional, con su conducta, con su amistad, procurando que Cristo influya por medio de ese prestigio profesional, de esa conducta y de esa amistad. O sea que todos los dones que nosotros tenemos, ya sean profesionales, ya sean de personalidad, ya sean de amistad, los tenemos que poner al servicio de Dios, ¿verdad? Son los talentos que Él nos ha dado y son los que tenemos que utilizar para llevar a otras personas a Dios. Es hacernos amigos de ellos para hacerlos amigos de Cristo. ¿Eh? Ahora,
Vamos entonces a la próxima historia de esta sección, ¿verdad? Que se encuentra en los versículos 21 al 43. Así que vamos a leer esta sección que dice así. Dice, y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hacia la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Viene uno de los jefes de la sinagoga, que se llama Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él y le seguía la muchedumbre que le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía, con que toque su ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él. Vuelto hacia la muchedumbre decía, ¿quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos, ¿ves que la muchedumbre te apretuja? Y dices, ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Jesús, al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga, no temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras. Y al entrar les dice, ¿por qué alborotáis y estás llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que la acompañaban y entra donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dice, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar. Tenía 12 años y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y dijo que le dieran a ella de comer. Palabra de Dios. Fíjense, en la descripción de estos dos milagros, Marco deja notar su gusto por los detalles que evocan recuerdos muy precisos. Pero al mismo tiempo, cada una de las cosas que relata está orientada a ofrecer enseñanzas a sus lectores. El alcance y el valor de la fe en Jesús y nuestro encuentro personal con Él. Fíjense, el alcance y el valor de la fe en Jesús. Con quien todo se puede, ¿verdad? Un relato típico de Marco en el que usa la técnica de sándwich. Es después de que Jesús desembarca del bote en territorio judío. En la técnica de sándwich, el evangelista entrelaza dos narraciones
para impartir y dar énfasis a una enseñanza teológica. La estructura del sándwich es simplemente que el relato está dividido en A, B y A1, en donde A y A1 es básicamente el pan, ¿verdad? Y B es el jamón del sándwich, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo se ve esto. Fíjense, la hija de Jairo, en los versículos 21 al 24, ¿verdad? Donde dice, impón tus manos sobre ella, el padre le pide, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva, es la sección A. Eso se ve. La otra parte del sándwich, la otra parte del pan, es que A1', dice, la hija de Jairo tenía 12 años de edad y Jesús le dice, no temas, solamente ten fe, ¿verdad? Y la sección del medio es la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre desde hacía 12 años, donde ella dice, si logro tocar aunque sea solo sea sus vestidos, me salvaré. Y Jesús luego le dice, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense cómo le he subrayado aquí los diferentes temas que se ven en estos dos relatos, donde hay una temática de salvación, hay una temática de tocar, ¿verdad? Donde el padre le pide que imponga las manos, donde la mujer dice de tocar sus vestidos, ¿verdad? Y hay otro tema sobre los 12 años. 12 años que la mujer padecía de flujo de sangre y 12 años de edad de la joven. Y obviamente el tema de la fe, que es de lo más importante, donde en ambas, ¿verdad? La fe es la que permite estas curaciones de estas personas y la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a verlo ahora un poquito más en detalle, cómo se relacionan estos pasajes con estos temas que vamos a ver. Fíjense, tenemos dos relatos sobre la curación de dos féminas, ¿verdad? Hay una serie de enlaces entre los dos relatos. Dos de ellos son temas de tocar y salvar, que es lo que vimos en A y en B. Como le había dicho, impón tus manos sobre ella, le pide el padre, y la mujer, tocar los vestidos de Jesús. El otro tema, la fe. Es interesante notar que Jesús llama mujer, llama a la mujer hija, una mujer ya adulta, ¿verdad? Y de la misma manera que se refiere a la hija de Jairo. El tercer elemento, como habíamos dicho, es 12, el cual enmarca estos relatos. En la B, como vemos, la mujer ha estado sangrando 12 años y la hija tiene 12 años de edad. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? Fíjense, como vemos, para recordarnos de la organización que estamos siguiendo, que estamos aquí en el establecimiento de los 12, como hemos visto, toda esta sección en la que estamos es acerca del establecimiento de los 12. Los 12 son el símbolo de la restauración del pueblo de Israel. Aquí tenemos en esta sección que acabamos de leer de los dos milagros, tenemos una representación más específica de cómo sería la restauración de Israel desde la perspectiva femenina. ¿Qué queremos decir con eso? Fíjese, 12 años de enfermedad y 12 años de edad. ¿Dónde está la relación? Pues fíjense, tomando en primer lugar el caso de la hemorroísa, ¿verdad? La mujer que estaba con el flujo de sangre. Tenemos a una mujer que aparentemente siempre ha sufrido con esta condición de sangrado vaginal. Básicamente es lo que está teniendo, ¿verdad? Por lo tanto, muchos estudiosos dicen que este relato es sobre la impureza ritual
que sabemos que el Levítico nos dice que cuando la mujer estaba teniendo su menstruación, estaba en un periodo de impureza ritual, o sea que no podía entrar en el templo, o en el caso de los israelitas, en el tabernáculo. Tanto por el sangrado en la mujer, como por el contacto con un cadáver en el caso de la niña. O sea que ambas estaban impuras, ¿verdad? Hablando ritualmente hablando. Pero sin embargo, la impureza no es el tema central aquí, ¿verdad? Porque fíjense, la mujer, si tenía el flujo, no podía entrar al templo, pero aquí no estaba en el templo. La niña, obviamente, ya había muerto, ¿verdad? Todo aquel que estaba en contacto con ella no podía entrar al templo, pero tampoco era un pasaje donde el templo estuviera envuelto. Por lo tanto, ese no es el tema central de esta sección. El tema principal, uno de los temas más principales, es el de los 12. Fíjense, la hemorroísa, si estaba menstruando continuamente, tenía este flujo de sangre, por lo tanto no podía ser fértil. Porque cuando la mujer está durante su menstruación, no puede concebir, ¿verdad? Asimismo, la niña, al estar muerta, tampoco podía ser fértil. Y era una niña de 12 años, donde en cuanto esa es la edad de 11, 12, 13, donde la mayor parte de las niñas empiezan a menstruar y ya son consideradas mujeres, especialmente en esta sociedad de Israel, ¿verdad? Y ya se podían casar ya en ese entonces. La razón para hablar de fertilidad en este pasaje es porque la escritura hablan de las diferentes maneras en que las personas pueden ser fértiles o fructíferas. Por eso es que traemos a colación el estado de fertilidad de estas dos mujeres, ¿verdad? O sea que diferentes personas pueden ser fértiles o fructíferas de diferentes maneras. En la parábola del sembrador que vimos anteriormente, sabemos que aquellos que oyen y reciben la palabra son fructíferos y ellos son el terreno fértil, ¿verdad? En las mujeres, el desarrollo de este tema se presenta de una manera única, ya que al ellas ser fructíferas implica que pueden tener niños, ¿verdad? Eso es lo que se refiere hasta una mujer que es fructífera, ¿verdad? Que puede tener niños. El tema es que básicamente una manera de representar la restauración de Israel, de un Israel fructífero, desde el punto de vista femenino, es simbolizar la curación de la hemorroísa y la resurrección de una niña que, dada su edad, ya está próxima a ser fértil. ¿Ven la relación, verdad? Donde Marco utiliza la falta de fertilidad en la hemorroísa, la falta de, obviamente, fertilidad en una niña que muerta, por lo tanto no, pero el Jesús restaurarla a ambas, una al sanar su condición, donde ya iba a dejar de estar constantemente menstruando, y la otra que le iba a traer a la vida, la iba a resucitar, entonces ambas iban a ser otra vez fructíferas, iban a ser otra vez fértiles. Y ambas están representando la restauración de Israel, que es para lo que Jesús vino. Muy interesante, creo yo, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una manera de interpretar el relato. Como se acuerdan, las escrituras son como una cebolla, donde uno va pelando cada capa de la cebolla y va profundizando más y más. Lo que vemos en estos pasajes es que Jesús recibe una gran bienvenida cuando regresa al territorio judío. Acuérdense que cuando curó al endemoniado estaba en la costa este, ahora volvió a la oeste, ¿verdad? En comparación con cuando estaba en el territorio gentil, donde no recibió una gran acogida, le quitó el demonio al hombre, pero entonces le pidieron las personas del sitio que se fueran, ¿verdad? En el capítulo 6 veremos cómo la recepción que recibió al ir a Nazaret, su pueblo natal, no fue nada de positiva.
Vamos entonces a ver el tema de la fe. El evangelista señala con rasgos vivos su situación desesperada y su audacia para tocar el vestido de Jesús en la mujer que estaba enferma, ¿verdad? En la hemorroísa. Una vez realizada la curación, Jesús provoca el diálogo por el que se les hace patente a todos que la causa de la curación no es una especie de sortilegio, no es un acto de magia, sino que la fe de la hemorroísa y el poder que emana de él, ¿verdad? Cuando ella dice, cuando lo toca, nos dice San Agustín que ella toca, la muchedumbre oprime. ¿Qué significa tocó? Sino que creyó. O sea que fue por la fe de esta mujer que el milagro ocurrió, ¿verdad? Porque al tocar, creyó. Y al creer, entonces, el poder de Jesús la curó, ¿verdad? Fíjense que la historia de Jairo muestra también la fe del arquisinagogo. O sea, este es el título de él, porque era el jefe de la sinagoga, ¿verdad? Que alentado por Jesús, vence las dificultades que van surgiendo. Y fíjense que el primer obstáculo que este hombre salva, Jairo salva, es él, siendo el jefe de la sinagoga, ser el líder de la sinagoga, va y se humilla, le rinde pleitesía, se arrodilla ante Jesús para que le salve la hija. Porque acuérdense que los fariseos estaban en contra de Jesús. O sea, que él está pasando por encima de lo que su grupo, de los fariseos están en contra de Jesús por el amor que tiene a su hija y por la fe que tiene en Jesús. Y ese es el primer obstáculo que él salva. Esos obstáculos sociales, donde él baja de su estatus para ir a donde Jesús. Su hija está a punto de morir y por eso pasa por encima de su posición social y juega a Jesús que vaya a curarla, ¿verdad? Después de la noticia de la muerte de su hija y las burlas de la gente, Jesús alienta la fe de Jairo con palabras y con gestos. Otros dos obstáculos. Muere la hija. ¿Para qué vas a molestar al maestro? Y cuando llega a su casa, la burla de la gente que se están burlando de Jesús, que dice, la niña no está muerta, sino que duerme, ¿verdad? Finalmente, la fe de Jairo se ve recompensada con la resurrección de su hija, ¿verdad? Pasa todos estos obstáculos que se van poniendo en su camino. La fe lo ayuda a pasar todos esos obstáculos y recibe la recompensa. San Agustín nos dice que quien sabe dar buenos dones a sus hijos nos obliga a pedir, buscar y llamar. Esto puede causar extrañeza si no entendemos que Dios, nuestro Señor, pretende ejercitar con la oración nuestros deseos y prepara la capacidad para recibir lo que nos ha de dar. O sea que así como nosotros también somos padres y somos malos y le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo no nuestro Padre Celestial, que es bueno en verdad, ¿verdad? Que nos quiere dar todo lo bueno que Él nos puede dar y nos prepara a nosotros para recibir eso, ¿verdad? Toda la capacidad que nosotros, la fe que tengamos, nosotros no la tenemos, no la podemos adquirir por nuestro propio esfuerzo. Como sabemos, la fe es una de las tres virtudes teologales, diferente a las 4 virtudes cardinales, ¿verdad? Las virtudes teologales solamente Dios nos las puede dar. Lo único que nosotros podemos hacer para adquirirla es orar a Dios, pedirle a Dios que nos dé la fe, la esperanza y la caridad. Pero es Él el que nos las da. O sea que no la podemos nosotros desarrollarla, no la podemos cultivar, no está en nuestro poder, ¿verdad? Por eso es que San Agustín dice que Él nos prepara
la capacidad para recibir lo que nos ha dado. Por eso una oración muy buena es: Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Él es el que nos puede dar la fe, ¿verdad? O sea, que todo lo bueno que nosotros podamos hacer, toda la fe que tengamos, la esperanza que tengamos en nuestra vida y el amor, viene de Dios, ¿verdad? La resurrección de la niña, aunque ha sido un hecho público, se realiza solo en presencia de los padres y los 3 discípulos más llegados a Cristo. Aún así, Jesús les insistió mucho en que no divulgaran el milagro. Con esta actitud, que ya ha aparecido en otros lugares del Evangelio, parece que Jesús quería evitar interpretaciones equivocadas de su condición de Mesías y Salvador. En otras palabras, la obra total de Cristo no solo comprende su milagro, sino también su muerte en la cruz y su resurrección. O sea que nuestra relación con Dios no solamente puede ser una donde sea mercantil, ¿verdad? Donde Él nos dé cosas. Sí, Él nos da todo. Pero como Mesías y Salvador, su muerte y resurrección es lo que es el misterio pascual, ¿verdad? Es lo que verdaderamente es el centro de la misión de Cristo. Los milagros solamente apoyan ¿a qué? A que nosotros nos demos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Los milagros son una, una consecuencia del amor que Él nos tiene, ¿verdad? Y los milagros son un, un medio por el cual pues se nos abren los ojos, ¿verdad? A su condición divina, para que nos demos cuenta que no solamente es hombre, sino es Dios también. Y con eso, pues, terminamos con esta sección. Así que vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que, con el favor de Dios, entonces nos vemos la semana que viene y que Dios los bendiga. Amén.